La primera parte en la que nos vamos a centrar es la del modelo, la de interacción con la base de datos por dos motivos. Una, porque es muy sencillo de visualizar, de entender que estamos utilizando, que estamos produciendo un objeto para interactuar con la base de datos. Y dos, puesto que la información que nos va a sacar por pantalla va a ser también reflejo de dichos datos que tenemos en la base de datos. Veamos el código y veamos que es muy fácil también, vuelvo a repetir, de entender mientras vamos abriendo también el SAMP para que lo tengamos ya abierto cuando lo vayamos a utilizar y vayamos a hacer las pruebas, pero vamos viendo línea a línea que hemos hecho aquí. Para empezar, bueno, recomendable visualizar otras entradas referidas a la generación de un objeto dentro de PHP. Es francamente sencillo si hemos utilizado otros lenguajes de programación, pero comenzamos con con la palabra reservada class y el nombre del objeto. Después definiríamos todas las propiedades que vayamos a utilizar dentro de nuestro objeto y vemos cosas muy parecidas a otros lenguajes de programación como el host, en este caso va a ser localhost, la base de datos, es el nombre de nuestra base de datos, el usuario, password y un objeto de conexión que vamos a utilizar conforme vayamos utilizando la base de datos. Aquí me voy a definir o nos vamos a definir diversas sentencias que vayamos a utilizar durante nuestro modelo, durante nuestro objeto y también los errores que podamos utilizar para bien devolvérselos al usuario o simplemente como control interno. Vamos a empezar con el constructor. El constructor va a ser la parte en la que nos conectemos a nuestra base de datos. Para ello utilizaremos MySQL y Connect. Muy recomendable que siempre utilizáis el php.net para visualizar qué significa cada una de las funciones que vayamos a ir utilizando. En este caso MySQL y introducido a partir de una versión de PHP y que nos permite interactuar con la base de datos y además es orientado a objetos, que es justamente nuestro interés. Ahora cuando se abra buscaremos en php.net dicha función MySQL y vamos a buscar PHP. Vamos a ver, en cuanto se cargue el navegador, estoy utilizando el Chrome Canary para temas de desarrollo, PHP y MySQLi. Actualmente también existe el PDO, si queréis incluso realizar una programación sobre PHP de mayor nivel, en el que este PDO lo que hará será recubrir cualquier conexión a base de datos independientemente del tipo de base de datos. En este estamos implícitamente indicando que es una MySQLi. Fijaos que dentro de la documentación tenemos no solo como qué es cada una de las partes, sino ejemplos muy útiles de cómo utilizar dichas funciones. Bueno, al lío. Nos conectamos MySQLi, le pasamos el host, el user, el password y la base de datos, que fijaos que son propiedades internas del objeto. Esta conexión nos va a devolver una conexión o no, es decir, si nos devuelve un nulo será porque ha habido un error. Fijaos que aquí, que si no existe el conector, lo que vamos a hacer es poner en nuestra variable error dicho error de depuración. ¿Vale? Error de depuración y MySQL Connect error como el número de error, aunque podemos poner otros tipos de mensajes aquí dentro de nuestro error. Muy bien, vamos a ver la primera función que va a interactuar con la base de datos. En este caso el método va a ser getEmpresas, no va a introducir absolutamente nada. Sin embargo, sí que va a devolver el array de empresas que nosotros hayamos conseguido, que hayamos recuperado de la base de datos, ¿de acuerdo? Fijaos que si yo ahora me abro localhost phpMyAdmin, veremos qué pinta tiene esas empresas que tengo almacenadas dentro de la base de datos. Voy a lanzar tanto el Apache como MySQL.
con el XAMPP que tengo montado dentro de en mi local. Muy bien, se está lanzando. Ahora sí. Y vamos a ver, tal y como decía anteriormente, qué pinta tiene esa tabla dentro de GFCT y dentro de empresas. Muy bien, vais a ver que tiene pues un ID, un nombre, una dirección, código postal, teléfono 1, teléfono 2 y fecha de creación. Algo bastante básico a la hora de representar. Muy bien, vamos a volver a nuestro código y nos fijamos en que para empezar generamos un array totalmente vacío de empresas que va a ser utilizado posteriormente para temas de codificación con JSON. En este caso va a ser un array múltiple, es decir, en el primer elemento va a tener empresas y dentro de empresas va a tener un array vacío. Va a ser en este array vacío donde vamos a ir colocando cada uno de los elementos que nos devuelva la base de datos. Para ello utilizaremos, siguiendo con las librerías, las funciones de MySQL, y vamos a utilizar dentro de la conexión ya establecida el método query. Fijaos que estos símbolos indican que estamos utilizando métodos de los objetos, y vamos a utilizar el query con una sentencia que yo ya tenía definida aquí arriba. Fijaos que es empresas all, y fijaos que lo que me va a devolver es el select todo from empresa. Muy bien, siempre y cuando existan datos en dicha tabla, los voy a ir almacenando en una variable que he llamado empresa. Fijaos que el PHP es super friendly y que me va a ir generando, puede ir generando las variables o objetos que necesitemos sobre la marcha. Esta empresa va a provenir de la extracción a través de el command de la función MySQL y fetch assoc. Y para ello, para extraer, lo que está haciendo esta función es extraer y convertirlo en un array asociativo los datos que tenemos en result. Pero no todos los datos, sino que la fila en la cual estemos posicionados. Fijaos que cuando hacemos esto pasaremos a la siguiente fila, es en MySQL fetch assoc, y comprobar al while si existe o no existe una siguiente fila. Para meterlos en nuestro array que tenemos generado y que está esperando toda la información, lo que haremos es utilizar esto de aquí. ¿Veis? Este es pues el envoltorio, es un array multidimensional, y esto de aquí va a indicarnos que lo que queremos es añadir un nuevo array llamado empresa. Si queréis podemos ahora en el test ir imprimiendo poco a poco qué va pasando para que veáis cómo va creciendo dicho array. Cuando acabemos de recorrer nuestro resultado, haremos un close del result para liberar los servicios y la conexión con la base de datos. Y si la conexión, es decir, la sentencia, hubiese devuelto un error, lo que haríamos es almacenar, igual que habíamos hecho anteriormente, en nuestro error, en nuestra atributo de error, el error de la consulta. Por último, devolveremos dicho array asociativo. Fijaos que aquí tengo otro ejemplito, os lo dejo para que lo investiguéis, sobre insert, puesto que una vez entendido el funcionamiento de la interacción contra una base de datos a través de PHP, ya la interacción con cualquier otro comando, en este caso es un statement preparado, en el que vamos a utilizar esta sentencia. Fijaos que tenemos los interrogantes, puesto que vamos a ir rellenándolo sobre la marcha. Y ¿qué vamos a rellenar? Nombre, dirección y código postal, que son los parámetros básicos establecidos en la base de datos que no pueden ser nulos. Fijaos que sobre la marcha significa que sobre este statement preparado, ¿veis? Este statement preparado, lo que vamos a hacer es ir añadiendo sobre la marcha parámetros de tipo string, 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 nombre, dirección, código postal, que nos lo va a pasar el usuario. Una vez que lo tenemos rellenada la sentencia, podemos ejecutarla, igual que antes cerrar la conexión. Bueno, pues toca el turno de comprobar que todo lo que hemos programado está correctamente programado. Y qué mejor que generarnos un test.php para realizar dicha comprobación. Aquí tengo un pequeño fichero que se llama test.php, que es un HTML
pero que realmente para que pueda ser ejecutado por el servidor tiene que llevar la extensión .php, y en el que hemos incluido el fichero que tiene la parte de modelo y en el que hemos creado un nuevo objeto que se llama base de datos. Aquí es donde es el punto en el que vamos a comprobar que este getEmpresas, fijaos este método que acabamos de explicar, funciona correctamente. Y para ello vamos a llamar a getEmpresas y vamos a quedarnos con las empresas, que es un array que nos va a devolver cuando nosotros hagamos la conexión con la base de datos. ¿Qué vamos a mostrar? Pues vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a utilizar la función printr, en el que imprime un array, y vamos a imprimir empresas. Si nada está incorrectamente escrito, esto funcionará y me devolverá el array de estas empresas. Bueno, en concreto, sí, todos los campos, puesto que lo habíamos dicho en el select, que devolviese todos los campos. Nos va a devolver e imprimir este array para ver qué pinta tiene, aunque después vamos a hacer alguna modificación para que veáis qué está pasando de lo que hemos visto anteriormente. Para ello vamos a hacer un localhost y vamos a ver, se llamaba, creo recordar, API PHP, y dentro de API PHP tenemos el de test, que fijaos exactamente me devuelve estas empresas, y dentro de las empresas hay un array. Este array tiene elemento 0, donde tiene el primer elemento 1, donde tiene la segunda empresa, y así hasta completar cada uno de los registros que tiene dicha tabla. Vamos a verlo de una forma más, quizá más visual, y para ello vamos a ver qué está pasando cada vez que yo estoy rellenando estas empresas. Qué mejor que poner un printr, después lo quitaremos, esto simplemente es de control de empresas, y posteriormente printr, vamos a hacer un eco para que quede bonito. Voy a escribir un código HTML que se llame hr, que simplemente va a introducir una línea entre medio, y posteriormente, como decía, de hecho puedo hasta ir poniendo, esto es el antes de introducir una nueva fila, y para que quede también bonito voy a poner un br, y una vez introducida la fila, antes de hacer el printr, voy a hacer el después, a ver cómo queda, y a ver si queda más visual. Fijaos, antes de introducir la primera fila, lo único que tendremos es este array donde está preparado el key, el identificador es empresas, y el array está vacío. Después de introducir una nueva fila, lo que habremos introducido es el elemento 0, ¿veis? Aquí lo tengo, que me ha introducido el ID 1, empresa 1, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente pasada, antes de introducir una fila tendremos el mismo elemento. Después tendremos, vamos a ver, hasta aquí la verdad es que ha quedado no muy claro. Lo que ocurre es que aquí haría falta otro br, en el que tenemos el array, tendremos dentro del array de empresas el 0, y si buscamos tendremos el 1, el siguiente elemento que nos introduce, y así tendremos cada uno de las filas introducidas uno a uno.